Hola, hola a todos, es un placer ahora estar por este medio con ustedes. Quiero compartir esta clase de cómo hacer un caracol al pastel y vamos a comenzar haciendo un círculo más o menos en el centro de nuestra hoja, un círculo algo grande. Acuérdense que hay que trazar suavemente. Estoy trazando con un carboncillo y voy a generar ahora más o menos la estructura del cuerpo del caracol. Es una forma algo geométrica, alargada, y voy a trazar la base donde el caracol está parado, o lo que podríamos decir el piso. Más o menos defino dónde van a estar sus ojos, estas antenitas que tiene, y posteriormente vamos a ir definiendo un poco la forma de su caparazón, que sabemos que es una espiral. También es importante recordarles, estamos trabajando sobre papel Canson. Este papel es rugoso y tiene por un lado rugoso, por otro lado liso, y nos permite trabajar muy a gusto con la técnica del pastel. Ya que definimos más o menos la forma del caracol, necesito revisar las medidas. Esto es algo que se me pasó un poquito, pero miren, yo voy a comprobar que todo el cuerpo del caracol va a medir, con todo y antenas podemos ver que mide hasta la punta de la concha, desde las antenas hasta la base, mide todo el caracol. Pero también podemos ver que si medimos la altura del caracol, o sea, es decir, el círculo mide lo mismo que todo el cuerpo del caracol. Y esa es nuestra estructura básica, con eso vamos a trabajar. Ahora voy a comenzar a definir un poquito más los contornos. Ya con más cuidado podemos definir cómo es que van a ir las formas ya más redondeadas, más importantes de nuestro dibujo. No es necesario que detallemos a un grado extremo, pues sabemos que muchas de las cosas se pierden cuando utilizamos el pastel, pero bueno, vamos ahora a definir un poquito el contorno. Hemos definido el contorno de nuestro trabajo. Ahora vamos a señalar así de manera general dónde se ubican las sombras más importantes. Las tenemos aquí en el cuello del caracol y en la base de la concha. Ya que tenemos nuestro dibujo bien definido con sus sombras y todo esto, ahora sí vamos a pasar a poner el pastel. Acuérdense que comenzamos con el puro tono negro, definiendo las zonas más oscuras e integrando. Listo, ya definidos los tonos más oscuros, ahora sí vamos a comenzar con el fondo. Este fondo es un tono gris que ya trae mi cajita de pasteles. Es un gris clarito que es muy similar al que tenemos en nuestra imagen de referencia. Entonces ahora lo que toca es ir poniendo el pastel con la barra acostada, para que no se genere tanto una línea, sino que se genere más bien una textura general muy bien distribuida, y lo vamos cubriendo todo el fondo con una pequeña capa de pastel. Primero, no es necesario que tallemos tanto con nuestra barra al principio, vamos cubriendo, pero es la parte difícil, la primera etapa, que el papel, digamos, está virgen, tiene mucha absorbencia de material y vamos a requerir llenarlo todo, y después vamos a pasar con nuestro dedo, que es la parte un poco más complicada.
Les digo que es complicada porque el papel se siente como muy duro, o sea, es decir, no entra el pastel. Hay que volver después de que logramos llenar esto, ahora dar otra pasada con más pastel del mismo tono para cubrir bien todos los poros del papel y lograr un tono uniforme. Y a repetir el proceso, hay que volver a meter, digamos, el pastel en el papel tallando con nuestro dedo. Es importante tener un trapo limpio en el cual nos estemos limpiando los dedos para quitar el excedente de pastel de nuestros dedos y no estemos manchando. Ahora continuaremos poniendo una base de tonos naranja, rojo y café para la base donde el caracol está parado, y vamos a repetir el mismo proceso, varias pasadas de varios tonos e integrar con nuestro dedo. Ya desde esta primera etapa voy tratando de poner con la barra algunas líneas en la dirección en la que tengo la textura. Después de haber integrado la base, ahora voy a repetir el proceso con cada parte de mi caracol. Ahora voy con tonos cafés, rojizos sobre su cabeza, sobre su cuerpo y sobre su caparazón. Todo el mismo proceso hasta que quede todo el papel cubierto de pastel en sus respectivas bases de color. Recordemos que vamos de oscuro a claro, entonces voy a poner primero los tonos más oscuros que vea en mi modelo. Listo, y así queda terminada la primera etapa, que se llama etapa de mancha. En esta segunda etapa ya de nuestro trabajo vamos a ir reforzando ya algunos tonos más claros. Acuérdense que empezamos simplemente como tratando de cubrir el papel. Ahora ya vamos con más intención a tratar de poner tonos más intensos, más claros, y a ir definiendo con el mismo pastel un poquito más el fondo para arreglar algunos quizás partes donde nos salimos de más o nos metimos de más, pero ahorita lo importante es ya dar esta etapa con más pastel, y ahora vamos a integrar de manera muy suave para no traernos, porque ya tenemos bastante pastel en la base del papel. Ahora ponemos más, pero vamos a integrar de manera más suave con nuestro dedo. Es importante que esté bien limpio y seco con el trapito que tenemos, que hemos estado limpiando nuestros dedos. Aquí voy a poner ya un poquito de tono blanco en el fondo para aclarar un poquito más la base, que es algo que yo veo en mi modelo, y sigo el mismo proceso. Pongo bastante pastel y suavizo, o más bien integro con mi dedo muy suavemente.
Como ven, hemos terminado ya la primera etapa de nuestro trabajo y así es como luce, ya con un avance de haber cubierto bastante parte de pastel. Ahora vamos a empezar a perfilar y a detallar un poco más los contornos. Ahora voy desde adentro del caracol, llegando con la parte, digamos, la orillita de mi dedo pequeño. Voy tratando de completar el dibujo, redondear el caparazón, las partes donde me metí de más con el fondo, lo voy retocando un poquito, voy tratando de afinar mi figura, puliendo todos los contornos con mucho cuidado. Acuérdense que en la pintura vamos de el fondo hacia el frente, de lo oscuro a lo claro en este tipo de pintura y de lo general a lo particular. Entonces los detalles los vamos a ir definiendo conforme avancemos. Aquí puedo utilizar un poquito más de pastel de fondo para reforzar, pero también para perfilar todo el contorno de mi figura. Con círculos muy pequeños, con la parte más amplia de la yema de mi dedo, voy integrando ya el pastel para que quede muy suavecito a la vista, una forma muy tersa. Es como acariciar a un bebé. Esto ya no tiene nada de presión sobre el papel. Terminado esto, vamos ahora sobre la base sobre la que está parada el caracol, que parece una especie de madera, de piedra, algo así. Entonces vamos a tratar de generar, ya vean cómo doy estas líneas con la barra del pastel, voy dando formas que ya van quedando, este tipo de texturas que le dan forma un poco a la base que estamos trabajando. Ya no integro completamente todas las líneas, sino que doy solo algunos toques. Esto es mucho de sensibilidad, ir tratando de sentir dónde va cada color, las texturas. Aquí hay como una especie de hoja en la esquina, pongo la base del color, pero todo ahorita es de ir encontrando los tonos más oscuros y los tonos medios. Todavía no llegamos a los tonos más claros. Continuando con el trabajo, voy oscureciendo zonas que me parece que tienen necesidad de más intensidad, como esta sombra que produce el caparazón. Agrego un poquito de azul, pero mayormente negro, y voy definiendo. Fíjense cómo es el proceso. Cada tono que voy agregando lo voy integrando. Un poquito de rojo aquí en la base de la sombra, pero todo es, pongo pastel e integro y voy poco a poco definiendo los más oscuros y los más claros, pues los más oscuros se han ido perdiendo durante el proceso, y vamos a notar que conforme ponemos el pastel interactúa con el color que ya está en la base. Entonces los oscuros se aclaran un poco y los claros se oscurecen un poco. Entonces por eso es que hay que ir avanzando y hacia el oscuro y hacia el claro. Aquí ya comienzo a detallar un poquito más lo que es la cabeza del caracol. Sus antenitas donde están sus ojos son oscuras y lo voy a poner y a integrar un poco, y asimismo los tonos más claros que tiene algunos tonos naranjas que voy a querer agregar. Vean cómo primero ponemos el pastel, luego lo vamos integrando para ver las tonalidades que va dando y darle su acabado
a cada pieza. Aquí tenemos una bolita más clara en la punta donde van a ser los ojos, y vamos aclarando poco a poquito cada parte de nuestro caracol. Aquí estoy trabajando con naranja y un poco de un tono cálido, un tono claro cálido, pero todo lo que vamos poniendo lo vamos integrando. También vamos a trabajar un poquito la textura que tiene como en el cuello el caracol, en la parte de atrás de su cabeza, y vamos poniendo granos. No trabajamos tanto con una golpe de barra completo, sino que trabajamos con algunos granitos que después vamos a integrar muy poquito, ¿no? Para generar una textura. No queremos que se vea liso porque hay ahí una textura que tiene su piel, entonces lo podemos definir con algunos granitos. Podemos poner algunos reflejos, algunos brillos con azules, pero un trabajo importante es que pongamos los granos y no los borremos por completo, sino que solo los integremos. Bien, habiendo terminado ya de dar esta etapa al caracol, al cuerpo del caracol, ahora vamos a trabajar en la concha. La concha va a requerir de algunos tonos más rojizos, pero también de algunas definiciones con tono más oscuro, prácticamente negro. Ahorita voy a poner algunos tonos rojos para darle más esa tonalidad rojiza que tiene, y voy tratando de dibujar un poquito las texturas y las formas que tiene el caparazón. Vamos definiendo un poquito con el propio pastel la dirección de las líneas y las manchas que tiene.
Bien, ya que definí los tonos y los lugares en los que van a ir, comienzo a integrar de manera muy cuidadosa con pequeños toquecitos. Vean cómo se diluye el pastel y esto me va dando ya una textura, unos dibujos que tiene el caparazón del caracol. Entonces son unos pequeños toques. Después de haber dado algunos tonos naranjas que hacían falta, vamos ahora sí a trabajar las luces. Todavía no en su máxima intensidad, pero vamos a poner los tonos medios y claros donde los vayamos viendo y después, como siempre, a integrar para ir definiendo la forma y el color de nuestro modelo. Después de haber integrado con mucho cuidado, ya vamos a comenzar con los tonos más claros. Vamos a intensificar mucho la luz, vamos a marcar, porque el dibujo de nuestro modelo nos lo requiere, unas líneas centrales prácticamente con blanco, pero que a la hora de integrarlas van a irse acoplando mejor a los tonos que requieren. Con mucho cuidado vamos a ir definiendo el contorno de la forma de nuestro caracol y vamos a ver cómo estas luces le van a dar mucho más volumen y se va a ir enriqueciendo la textura que tiene.
Hay aquí algunos tonos rojos que nos faltan reforzar. Ya en esta etapa son toques pequeños que vamos a ir agregando, un poco más de oscuro, después vamos integrando, vamos viendo cómo funciona y subimos o ponemos más textura encima de tonos claros para generar estas líneas y esta sensación de textura rugosa que tiene el caparazón. Ahora ponemos esta contraluz que es muy importante en un tono naranja claro en la base del caracol, de la concha, que hace que se vea esa contraluz, ese reflejo que tiene ahí. Y posteriormente vamos generando todavía un poquito más de texturas, granos, líneas, todo con ya más cuidado. Vamos a ir poniendo, reforzando el dibujo, observando muy bien dónde necesita más oscuros, dónde necesita más claros, y ya el trabajo en esta etapa es muy minucioso, muy cuidadoso. Hay que pensar muy bien cada línea que vamos a dar para no poner de más, pero también hay que ser muy conscientes de qué le falta para no quedarnos cortos en cuanto al detalle. Vamos a darnos cuenta conforme avanzamos que necesita más luz nuestro modelo, y es por eso importante que vayamos dándole la luz que requiere. Es por eso que ahora vamos a dar una intensidad bastante fuerte de blancos, ya puro, marcando ahora sí con bastante presión en el pastel para que se quede la mayor cantidad posible y nos ilumine y genere este volumen que tiene la concha. Es hora de volver a intensificar algunos oscuros. Los oscuros van a definir, vean cómo se genera ahí ese contraste entre el brillo o la contraluz más bien que tenemos con estos negros tan intensos. Se genera ya ahí una profundidad bastante interesante. Es importante
reconocer estos extremos. La luz más brillante y la oscuridad más intensa es lo que genera el volumen. Por eso voy a detallar aquí un poquito más con oscuros. Ya estamos ahora sí casi en la etapa final y aquí vamos a tener que observar muy bien, ser muy cuidadosos y mirar los detalles que nos faltan. Hay que estar mirando nuestro modelo y mirando nuestro trabajo, viendo dónde podemos poner más tonos, dónde podemos enriquecer, dónde nos falta luz, dónde nos falta sombra, dónde podemos poner texturas y también dónde podemos quizás exagerar un poquito algún color para que sea más llamativo, pero esta es ya el proceso final de nuestro trabajo.
Por último, vamos a trabajar o hacer lo mismo ya en todas las áreas de nuestro trabajo. En la base vamos a generar ya algunas texturas más definitivas que ya se van a quedar generando estas líneas y formas rugosas que tiene la base, y lo mismo vamos a hacer con la hoja y el cuello del caracol o la cabecita del caracol, donde vamos también a trabajarle ya un poquito más de texturas para que se vean esa forma que tiene su piel, esa textura que tiene su piel. Con esto damos por terminada nuestra obra el día de hoy. Muchas felicidades a todos por haber concluido este ejercicio. Los animo a que sigan trabajando y acompañándome en estos videos que voy a estar subiendo para ustedes para enriquecer nuestras habilidades juntos por medio de internet. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.